Hola queridos jóvenes, en este día quiero hablarles un poco acerca de la actividad que corresponde para esta semana. Lleva como título el marco de referencia, pero antes quiero recordarles un poco que la semana pasada estuvimos hablando acerca del reporte y decíamos que el reporte es muy necesario saber hacerlo porque en un determinado momento a ustedes les van a pedir uno. Y ya mirábamos su estructura, los pasos para poder redactarlo y qué es lo que necesita para hacer un buen reporte. Hoy nos pide hacer un marco de referencia, pero ¿qué es esto de marco de referencia? Para que lo entiendan mejor, les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando ustedes se dirigen hacia un lugar que no conocen, encuentran alguna persona de ese sector ahí cerca y le dicen, mire, usted me podría decir dónde vive fulano de tal. Y esa persona le dice, sí, caminen 2 cuadras hacia la derecha y una hacia la izquierda y ahí encontrarán a esa persona que ustedes buscan. Entonces, ¿para qué sirve este marco de referencia? En este caso es para que ustedes no se pierdan. Van y dan directamente con esa persona a la que ustedes están buscando. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el marco de referencia es precisamente el que nos va a servir para llegar hasta el final de el reporte o de la investigación que queremos hacer. En su libro de texto, en la página 172, pide leer una información que aquí aparece y les da un pequeño concepto de marco de referencia y les dice que es el conjunto de investigaciones. Es decir, no es solo una investigación, sino que un conjunto, es decir, muchas investigaciones en una sola, con el que el investigador abordará su tema de interés. Esto es muy necesario también porque una persona no se va a poner a buscar un tema que no sea de su interés. O si en un trabajo les ponen a hacer una investigación, siempre se va a relacionar con lo que la empresa brinde o busque, etc. Luego dice que ¿cuál es la función? Ubica la investigación en un acervo bibliográfico pertinente, permite construir referencias, datos, opiniones e ideas sobre un tema de investigación, ayuda a sistematizar el conocimiento y a explicar el fenómeno, también orienta el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación y aquí las características principales que aparecen es la pertinencia, la calidad de las fuentes, y debe redactarse con un lenguaje impersonal acorde al ámbito académico y acorde a las personas que lo van a leer. Luego les aparece una serie de preguntas que ustedes tienen que responder y esas son: ¿qué tipo de información debe incluir el marco de referencia o teórico? Tiene que ser una información meramente científica, es decir, que haya sido buscada en bibliografías, por ejemplo, en las bibliotecas, en enciclopedias o en sitios web que sean verídicos y pertinentes. Luego dice, explicamos con nuestras propias palabras qué es un marco de referencia. Bueno, ya con el ejemplo que les puse al inicio, ustedes pueden ya crear uno propio y pueden decir a qué se refiere un marco de referencia dentro de una investigación. Y al final de esta primera parte dice, escribamos en el cuaderno nuestra propia definición de marco de referencia. Igual está bastante fácil esta pregunta para que ustedes logren responderla. Luego pide hacer en su cuaderno una pequeña actividad, ¿verdad? Que es acerca del mismo marco de referencia. Y dice en primer lugar, delimitar el tema a investigar. Es decir, qué, cuándo, cómo, con qué. Cuando se refiere a delimitar el tema es que no se va a hacer un tema muy extenso, sino que tiene que ser un tema que pueda desglosarse de una manera no tan extensa, es decir, donde las ideas no se vayan a perder. Y luego dice, hay que compartirlo con el resto de sus compañeros y buscar materiales para la siguiente sesión. Y la siguiente sesión aparece en la página 173. Y ahí nos dice observar el paso a paso de la elaboración del marco de referencia, porque aquí lo que hace es dar enumerados todos cómo se puede hacer el marco de referencia. Por ejemplo, definir los temas, ubicar fuentes, elaborar índices, seleccionar material, etc.
Luego de esto, pide resolver otras preguntas. Por ejemplo, presentamos mediante una socialización breve las teorías y conceptos más relevantes de nuestro tema. Y aquí solo tienen que llenar estos 3 cuadritos que dice qué materiales necesitamos y ustedes lo van a escribir aquí de cómo se organiza y cuáles son las fuentes que hay que consultar. Recuerden que no es cualquier fuente, no es decir, en el navegador voy a ir a buscar y como Wikipedia es lo primero que aparece, eso es lo que voy. No, o sea, hay que profundizar más y por eso existen tantos medios, ¿verdad? Para poder lograrlo. Luego nos habla del marco histórico. Este tiene una peculiaridad y es que este trata de abordar ese tema desde su origen hasta su actualidad. Es decir, este no solo se queda de una manera superficial, podríamos decir, sino que el marco histórico es aquel que nos dice por qué sucedió aquello, cómo sucedió y cuál es su raíz, es decir, cómo y por qué dependió. Y es por ello que aquí se necesitan también referencias de otros autores, es decir, no solo un autor se encarga de escribir sobre un tema determinado, sino que son muchos. Aquí este investigador se toma la tarea de leer muchos otros investigadores para lograr construir lo que es el marco histórico de dicha investigación. Y aquí dice precisamente que es la demarcación de los hechos en la que se puede establecer cuáles fueron las diferentes fases por las que ha pasado el objeto de estudio, lo que les estaba explicando. Por otra parte, se refiere a la teoría de los estudios y la función que tiene es el propósito de describir la reseña histórica en la que es posible identificar el contexto, es decir, el contexto, ¿verdad? El espacio en el que se desarrolló dicha información. Y al finalizar, lo único que les pide es llenar 3 cuadros en los que ustedes van a poner en práctica sus conocimientos acerca de los libros que han leído. Y les pide escribir el nombre del libro, el autor y cuál es el aporte que da por medio de su libro. Y en el otro van a escribir los datos más relevantes de ese libro y el contexto en el que se vivió, porque de eso es lo que nos está hablando en la página anterior. Ahora bien, jóvenes, hasta aquí es la información sobre esta semana. Quiero que sepan que el virus está presente y que no está de más hablarle de él, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes salgan, por favor, protéjanse bien. Es mejor estar aburridos en casa y no estar enfermos en un hospital. Por favor, cuídense ustedes y cuiden a los suyos también, ya que estamos en otra etapa pues muy como al principio, ¿verdad? Bastante difícil en el que los hospitales ya casi no tienen espacios para recibir a más pacientes y donde realmente todo está muy lleno, ¿verdad? Y hay personas que se dan el lujo, podría decir así, de no andar mascarilla. Y eso es no querer la vida, no cuidarla. Y el deber como seres humanos es cuidar la vida nuestra y cuidarla de nuestros seres queridos también. Así es que por favor tomen las medidas necesarias, no se descuiden porque este virus está todavía presente. Así es que sin más que decir, me despido de ustedes. Espero que les sirva esta información y por favor pónganse al día con sus tareas, jóvenes. No se descuiden porque en algún momento determinado les vamos a pedir sus cuadernos para revisarlos y ustedes van a decir, pero ¿cómo si no he hecho mucho? Entonces no queremos encontrarlos desprevenidos. Así es que sean como las vírgenes prevenidas, ¿verdad? Y no desprevenidos. Así es que por favor cuídense y cuiden a los suyos y nos vemos pronto. Así es que pasen un bonito día.